Bueno, muchas gracias, Gloria. Un saludo con mucho afecto a Imelda, profesor Carreño, a todos y a todas las organizaciones que han convocado este evento. Pues yo vengo aquí a hablar como hermana de Carlos, como familia. Nosotros se han presentado muchísimos eventos que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos, de la verdad o contado en distintas claves a lo largo de varios años sobre el conflicto que hubo en la Universidad Magdalena y nosotros nunca hemos asistido. Han asistido las familias de las últimas 3 víctimas de la universidad y nosotros no lo hemos hecho porque confiamos, hay un proceso jurídico y hemos ido confiando en la justicia. Pero cuando vimos que convocaron estos eventos en atención al trabajo que se hizo en las distintas comisiones de la verdad en el Caribe, cada departamento sobre los casos de la universidad, porque pues consideramos en lo personal que debíamos, la familia Caicedo Mar, también estar, porque hemos confiado en la justicia, pero llevamos 18 años en esto. 18 años donde a una verdad jurídica le montaron y le instalaron una narrativa de una verdad política y torcieron su rumbo. Y lo torcieron para decir que mi hermano tuvo que ver con las muertes de sus amigos y con las muertes de las personas que él promovió porque eran sus amigos, porque tenían capacidades, porque estaban convencidos del proyecto que Carlos estaba liderando, no porque nadie se le exigió. Entonces, no tenía razón una persona que los promovió desde que eran docentes o eran catedráticos para que fuesen de la alta dirección y estuvieran con él adelantando el proceso de transformación de la universidad de todos los magdalenenses. Es absolutamente retorcido que por una verdad política hubiesen cambiado el curso de la historia jurídica y que se empantanara la verdad. Nosotros como familia queremos es la verdad para las familias de las últimas 3 víctimas, que es donde estamos en este proceso, para la familia de Roque, que era un amigo de nuestro corazón. Roque es de las mejores personas que yo he conocido en esta tierra, un ser humano valiosísimo. Tuvimos 10.000 luchas juntos desde las épocas donde nosotros estábamos en a luchar como jóvenes y él era el secretario de la JUCO, ¿sí? Aquí en Santa Marta, y que había sucedido a una gran amiga nuestra que le decían la Chiqui que la habían asesinado en su casa y que la Chiqui había sucedido a Marco Sánchez Castellón, como lo mencionaban ahorita, que también fue asesinado. Entonces, era un amigo de nuestro corazón, de nuestro alma, de las mismas raíces barriales que nosotros, él de 1 de Mayo y nosotros del Tayrona. En el caso de Hugo Maduro, en estos días estaba revisando las fotos y no había cumpleaños donde Hugo no estuviera y Bruno, su hermano, también, porque éramos vecinos del barrio, porque estudiamos en el mismo colegio, porque como venimos de la precariedad económica, nos caminábamos desde el colegio del Inés Simón Bolívar hasta nuestras casas. Él vivía en el Tayrona, yo vivía en el Tayrona y él en Santa Fe. Solo había una diferencia de un cerrito para comunicarnos y estar siempre juntos. Y bueno, y el profesor Julio, que un hombre gallardísimo, gran docente, muy comprometido, lo conocimos en su vida sindical y luego en la Universidad del Magdalena cuando Carlos lo empezó a promover, dado su compromiso. Para nosotros es súper triste esta situación. Miren, es increíble lo que ha pasado en el Cesar, es verdad lo que reclama Imelda. Yo no puedo creer y me sobrecoge que las víctimas de docentes y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar no tengan un proceso, o sea que no va a haber justicia para ellas, a menos que lo exijamos desde estos escenarios, o que en La Guajira esté silenciado todo el mundo frente a todo lo que pasó allá. Guajira, Cesar y Magdalena sufrimos unos embates terribles del paramilitarismo porque eran sus propios hijos que decidieron ser comandantes paramilitares y asesinar a todo el que conocían, que sabían que eran dirigentes sociales, o dirigentes estudiantiles o dirigentes políticos alternativos. Esto es una verdad palmaria y en eso tenemos que todos unirnos. Este evento, pues por supuesto que sirve para ir esclareciendo estos puntos y la verdad. Miren, nosotros tenemos una cifra, 18 años lleva este proceso. Más de 40 despachos han conocido el proceso en el que está involucrado Carlos.
más de 40 despachos. Hay más de 60 pruebas testimoniales que se han realizado a espaldas de la defensa y por supuesto que impidieron entonces que se hiciera un contrainterrogatorio, y eso es una violación palmaria del derecho a la contradicción y a la defensa. Hay más de 30 veces Carlos ha ido a comparecer al proceso, nunca se ha negado cada vez que lo han llamado, porque él es el más interesado en que la verdad se abra camino. Sí. Se han practicado una serie de pruebas, ¿sí? Y se han presentado una serie de pruebas que desvirtúan los hechos planteados allí, pero la Fiscalía todavía no decreta, ¿sí?, su práctica ni las asume, entonces están en el aire. Mire, hay pruebas y hay testimonios que nos dicen que el abogado Fernández, financiado por el señor Cotes, ha ido de cárcel en cárcel buscando testimonio de los paramilitares para falsear la verdad. Y están todas las pruebas de eso. Y por tanto se ha solicitado que se cierre ese proceso porque hay un concierto para delinquir y todavía es la hora que no tenemos ninguna información por parte de la Fiscalía. Este cambio permanente de fiscales, este cambio permanente de procesos, esta inadmisión de pruebas que pueden controvertir los hechos, ¿sí?, es una violación al debido proceso que ha sido en contra de Carlos. Y casualmente hay una cantidad de intervenciones en el proceso que se dan cuando hay tiempos políticos, porque Carlos se les convirtió en una persona para el establecimiento que no la quieren tener allí, ¿sí? Y resulta que en el tiempo que Carlos estaba de rector de la Universidad del Magdalena, por supuesto que hay muchos cambios que no le gustaron a muchos y hubo organizaciones que no estuvieron de acuerdo y que seguramente no se concertaron con ellos. Y llegó el paramilitar que pusieron de gobernador, el señor Trino Luna, y habló con muchos de estos y de pronto, y incautamente muchos comparecieron a sus reuniones y se prestaron para ello. Y ahí decidieron torcer la verdad de los hechos y responsabilizar a mi hermano, un ser humano absolutamente noble, para vincularlo a este tipo de cosas tan escabrosas que además no tienen ningún fundamento. Porque uno dice, ¿por qué lo van a asesinar si él los promovió? Y si los veía como un peligro, pues simplemente los saca. Como pasó con muchos, cuando algunos estudiantes cometieron faltas disciplinarias contra el reglamento, ¿qué pasó? ¿Los asesinaron? No, aquí hay varios sentados. Salieron de la universidad. Porque el gobierno universitario ejerció lo que le correspondía y ellos a su vez también lo ejercían como líderes estudiantiles y como docentes y participaban en las elecciones y si las elecciones no les parecían porque les daban garantía, las paraban y las entutelaban y eso era lo normal. Y aquí están vivos y hoy caminando, rehaciendo un camino con nosotros de hermandad, de solidaridad, de encontrarnos nuevamente frente a lo que queremos, una nación distinta. Carlos es una víctima de esto, es una víctima de los políticos tradicionales del territorio que no conciben que alguien venido de los sectores más populares, ¿sí? Segundo, que sea líder estudiantil de la Universidad Nacional, un hombre de izquierda, un hombre que estuvo en las organizaciones, en las organizaciones armadas como vocero político, ¿sí? Y que haya logrado tan positivas transformaciones y cambios, porque la Universidad del Magdalena, Carlos la encontró, como lo estaba comentando ahorita en su investigación el profesor Renan, ¿sí?, con un déficit terrible, con semestres de año y medio, con no pago de los docentes, como lo comentaba uno de los docentes que decía, nos tocaba vender hasta la casa, le debíamos a todo el mundo, y fue difícil lograr la concertación y fue difícil lograr la transformación. Y cuando la universidad en unos años logró esta transformación, llega un paramilitar que lo eligieron como gobernador y consideró que tenía que secuestrar el presupuesto de la universidad, y cuando Carlos se lo puso a eso, entonces se unió con otros para torcer una verdad jurídica y para quitarle y negarle la verdad, ¿sí?, la verdad a las víctimas. Mire, nosotros de corazón necesitamos que se sepa, como ya se ha sabido en el proceso, porque los determinadores y los asesinos han dicho por qué mataron a Roque, por qué asesinaron a Hugo, por qué asesinaron al profesor Otero. Lo han dicho de todas las maneras. Hay pruebas de eso. Sin embargo, hay algunos que insisten en vincular a Carlos aquí, cuando Carlos es una víctima más. Pero al parecer que lo único que necesitaban era que Carlos también se la hubiera muerto de la universidad para dejar de culparlo.
Pues Carlos resistió, como muchos de ustedes resistieron aquí. Resistió, se protegió, fue inteligente, pero además de eso logró sacar adelante una transformación universitaria para todos los pobres del Magdalena y logró poner a soñar a muchísimos niños y niñas de la universidad, hombres y mujeres de la universidad o padres o líderes sociales, incluso gremios, de que era posible tener una universidad digna como la que hoy se tiene en el Magdalena. Y lo logró incluso por encima de las amenazas paramilitares, por encima de las amenazas políticas permanentes, por encima de las desestabilizaciones jurídicas que vivió. Estuvo 5 años retirado por pagar unas cesantías que el mismo tribunal le dijo que pagara. Y resultó que pesó más la política, esta mezquina y tradicional que ejercen los clanes de aquí del Magdalena, y lo ejercían, pesó más eso que la verdad jurídica. Y es que le habían dicho que tenía que pagar eso y que fue concertado para los docentes. Y los docentes se beneficiaron de unos dineros que hacía muchos años estaban esperando y que no los habían podido tener. Entonces a Carlos lo metieron preso y lo separaron de su cargo porque cumplió con la ley. Y hoy lo están reconociendo en estos testimonios que estamos viendo y que espero pues que se puedan escuchar mejor ahorita más adelante. Nosotros como familia reclamamos la verdad para estas personas que fueron asesinadas por los paramilitares del Magdalena. Y fueron ellos y otros más, como los muertos aquí en la Universidad del Magdalena hubo más de 17 muertos, y en el Magdalena hubo más de 40, incluso de egresados o líderes sociales y líderes sindicales, que en ese mismo estrategia de aniquilamiento a todo lo que les oliera, según ellos, a guerrilla, porque ellos todo lo que es líder social, líder sindical, líder comunal, líder afro, líder femenino, es guerrilla. Porque ese es el lenguaje del atraso, ese es el lenguaje de la violencia, ese es el lenguaje de la guerra, ese es el lenguaje del fascismo. Entonces, todos esos asesinaron, pero nosotros queremos que haya claridad, tanto para ellos como para la familia Morel y para la familia Maduro, para la familia Otero, porque se lo merecen, para la tranquilidad de sus padres, de sus madres, de sus hijos y de sus hermanos, y para su memoria. Fueron asesinados por el establecimiento con sus aparatos paramilitares. Y la verdad para mi hermano Carlos Eduardo Caicedo. Miren, mi mamá ya no está en este plano terrenal. Y mi mamá, que muchas veces le daba almuerzo y comida a Hugo porque éramos vecinos y llegaba. Y mi mamá, que quería muchísimo a Roque porque era un amigo de parrandas permanentes, no entendía, una anciana campesina, por qué a su hijo le estaban diciendo que asesinó a sus amigos que muchas veces iban a la casa y que en los tiempos de mayor escasez mi mamá los atendió. Y esconderle el radio para que ella no escuchara permanentemente esas acusaciones y decirle a nosotros, mamá, pero es mentira. Pero como era una persona que todo lo que sale en la prensa lo cree, en la radio dice, pero lo dicen en la prensa, no, es mentira. Y contarle eso. Y a nuestros hijos pequeños, cuando empezaron a leer y a escuchar y a leer lo que estaban diciendo de su papá y de su tío. Es terrible. ¿Cómo nos devuelven eso a nosotros? ¿Y cómo nos devuelven que a Carlos se le saque de esto como la víctima inocente que es? Que solamente lo único que le pueden culpar es que sobrevivió al embate paramilitar en este territorio. ¿Cómo nos devuelven a nosotros poderle decir a nuestra mamá, mira, tu hijo era inocente cuando mi mamá ya no está en este plano? ¿Cómo nos los devuelven? Algunos amigos que hoy están aquí con nosotros y se prestaron para eso. ¿Cómo nos los devuelven? Yo pido justicia para Carlos, para su nombre, para un in memoriam para mi madre, porque esto es irreparable. Las pérdidas de ellos son irreparables, ¿sí? De los muertos son irreparables. De todos, nosotros venimos desde nuestra infancia luchando por un país mejor. Desde los barrios más precarios lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo pido justicia para mi hermano, un hombre noble, un hombre inmenso, un hombre querido, el puntal de nuestra familia, para que por lo menos cuando esto pase, vayamos a donde está mi madre hoy, en un plano distinto, a decirle, mira que te decíamos que era inocente. Muchas gracias.